Hola, entonces vamos a hacer, no se vayan que se pone bueno. Los que se vayan a ir, no les vamos a enviar la presentación, solo a los que se queden acá. Es en serio, no estoy charlando, porque, por haberse quedado, porque si algo descubrí yo fui emprendedor 100% puro hasta noviembre del año pasado, porque ya soy mitad, mitad docente de tiempo completo y mitad emprendedor y esposo. Erwin me dijo ahorita estás flaco y yo si te contara. Si te contara. Entonces, pregunten, aprovechen, aprovechen por Erwin. Es el Cristiano Ronaldo del Big Data. Entonces, bueno. Bueno, buenas noches. Voy a hacer una pregunta que creo que es pertinente e interesante no solamente para nosotros en Medellín, sino que es una pregunta que cabría en cualquier lugar del mundo y es, cuando, cuando las ciudades implementan soluciones para manejar una gran cantidad de datos y llevémoslo al ámbito de gobierno, donde se busca la apertura de los datos, ¿sí? Y que no solamente es gobierno, sino muchas otras instituciones. ¿Qué pasa cuando esos datos se empiezan a liberar, pero no hay una forma efectiva de, no hay una forma efectiva de interpretarlos? Es decir, existen negocios de analítica, existen las infraestructuras, existen las políticas o la normatividad para liberar los datos, pero entonces, ¿cómo abordamos ese gap, ese vacío entre quienes quieren aprovechar la información y los que están dispuestos a implementarlas y hacerlas públicas? Bueno, buenas noches. Eso tiene una respuesta súper sencilla y es hacer una evangelización analítica. Toda la democratización de la analítica lo que conlleva es a que sepas interpretar los datos. Lo que comentaba en los 5 pilares. Puedes tener la mejor tecnología, puedes tener los datos, puedes tener los procesos, pero si las personas no están capacitadas en poder interpretar esos resultados, no tienes nada. ¿Cómo se resuelve o cómo se debería de hacer? Precisamente lo que comentaba Joan, un proceso de educación a nivel colaborativo, no que nada más cada quien esté aprendiendo de forma desarticulada, sino un plan, un proyecto de ciudad en poder hacer uso adecuado de esa información que se está liberando. Voy a hacerte una réplica. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando determinaron qué países iban a realizar qué actividad dentro de la economía mundial, a Colombia le tocó un tema de commodities y de tener mano de obra técnica calificada, ¿cierto? Caso SENA y en fin, cualquier N a la X cantidad de instituciones de garaje que hay aquí en Colombia y que bueno, ya muchas las cerraron hace 2 años porque fue cambiando la normatividad. El caso es que eh, en Colombia hay una deficiente educación en el tema de la matemática, ¿cierto? Hay una deficiente información en el tema de la ciencia. Hay una deficiente información en el tema de la ingeniería ética, ¿cierto? Y para no volver pues político este evento, sabemos de muchas recientes fallas, ¿cierto? No de una, sino de muchas que se pueden ver en los últimos 10 años. Este, y de una falta, digamos, de conexión entre el tema de empresa e ingeniería. Entonces, voy a plantearte la pregunta de una manera diferente, porque de pronto la pregunta no se daba para que se diera una interpretación de pronto más a mi acomodo. Pero el tema es, ¿cuál sería la responsabilidad de los líderes de ciudad para que se haga de manera más pronta y efectiva el cierre de esa brecha de conocimiento para que los ciudadanos puedan aprovechar las nuevas tecnologías y que van a venir en la cuarta revolución industrial y que Medellín es uno de los lugares que va a ser insignia para ese tema? Si querés. Buena pregunta, mira.
Eso también fue un tema que nosotros nos preguntamos y era parte de la buena noticia que no les había dicho ahora, pero voy a contar más o menos como el contexto de la noticia, y es que nosotros nos dimos cuenta que no era solamente dar cursos a la empresa o el diplomado o un curso corto, sino que necesitábamos crear un ecosistema. Entonces, hasta ahora estamos llegando hasta media técnica, o vamos a llegar hasta media técnica, o sea, joven de décimo, ¿sí o no? Pero lo ideal es empezar a generar esa cultura, ¿sí? A nivel de todos, porque por ahí se habla, tú tocaste el tema de ciudad. La ciudad inteligente es una ciudad movida por datos, ¿sí? Entonces, eso también, una ciudad inteligente la hace un ciudadano inteligente, eso es lo que dice la frase, pero la siguiente parte de la frase dice, es un ciudadano inteligente, es un ciudadano movido por datos. Entonces, hay que cerrar esa brecha. Entonces, se va a cerrar, en el caso de los ecosistemas inicial que estamos creando, es conectando todo lo que rodea una universidad. Entonces, toca colegio, toca docentes y toca hasta los padres, hasta ahí. Pero eso es una forma de expandir el modelo. Ahí hay mucha cobertura. Otra es iniciativas como Medata. Medata es el portal de datos abiertos de la Alcaldía de Medellín y ese portal es muy amigable o tiene empatía con el usuario. Y los diferentes eventos que se van a empezar a hacer a nivel. Pero es un tema también, de alguna u otra forma, es una decisión personal, ¿sí? Hay que tomar una posición, pero de acción. ¿Sí? Si yo, bueno, no, pero si yo no voy a los eventos, si no vengo a las conferencias, si no me meto a internet, pues hoy en día sí se puede, digamos, aprender. La responsabilidad que adquirimos desde la parte academia fue esa, y por eso yo me integré mejor porque estábamos llegando, era muy rentable para nosotros, ¿cierto? Pero el tema construcción de país, por lo menos a mí me inquietó, entonces por eso tomé la decisión de dentro, y estamos armando es un árbol, ¿sí? No solamente el curso externo, sino un tronco, ¿sí? Que toca, incluso te estoy diciendo, va a tocar hasta los de media técnica. Entonces eso va a hacer que el ciudadano empiece a hacer un mejor aprovechamiento de los datos, que el ciudadano en un futuro, yo estoy casi que seguro, exija calidad e identifique patrones para el tema de calidad. Y hay una tecnología bien entendida que va a ayudar mucho a eso y se llama el blockchain. Sí, porque por ahora uno dice blockchain y otros vamos a hacer plata con el Bitcoin, ¿cierto? Pero eso fue por donde se usó. Pero el blockchain lo que hace es, en esos días escuché una frase tan interesante. De pronto el que se quiera meter en eso, pues el tema mío ha sido como compartir ideas para que la gente genere emprendimiento y después reclamar utilidades. Es que imagínense que en Estados Unidos Walmart está exigiendo que la bolsita de café que se le vende allá, se la vendió una empresa grande acá, se garantice que el origen, uno, y que si él pone un peso, un dólar, que él quiera que le llegue al caficultor, que se garantice todo el camino hacia el caficultor. Y probablemente sea un tema de blockchain el que ayude a garantizar que en ninguna parte de la cadena el dólar se vaya por otro lado. ¿Cómo, sí me entiendes? Entonces, es el ecosistema. Armémoslo. Es otra cosa, es una responsabilidad también de las empresas. Empezar a generar proyectos de Big Data al interior, no solamente para los directivos que miran datos, para todos, liberar datos. ¿Sí? El único que está haciendo la tarea, ¿quién es? Las alcaldías y el gobierno. Pero ¿quién ha subido a una página de una empresa grande y que le digan que le liberaron sus datos? Nadie, ¿cierto? Por eso es que los ODS son tan importantes. ¿Sí? Pero que... Buenas tardes, Joan. Gracias por la conferencia, ha sido muy ilustrativa y muy útil. Tengo una inquietud con algunas afirmaciones, con una afirmación particular que has hecho que es cierta, pero que yo tengo mis reservas en relación con esa afirmación. Tiene que ver con la liberación de los datos. ¿Sí? Es cierto que las alcaldías y el gobierno están liberando algunos datos. Cuando salió la ley de acceso a la información pública, hace 2 años, yo me alegré porque efectivamente hay un capítulo dedicado a la proactividad en la divulgación de los datos de acceso libre. Pero si tú ves la lista de los accesos restringidos,
cubre un gran porcentaje de los datos públicos. La última ley de acceso a la información pública restringe el acceso a una cantidad de datos impresionante. Si tú vas hoy a la mayoría de las bases de datos de las entidades nacionales, los datos están prefiltrados y seleccionados. Entonces, los datos que nos están llegando como accesos libres son los que la ley de acceso a la información dice que son proactivos y que son no filtrados. Si tú vas a la base de datos, por ejemplo, de las altas corporaciones de justicia, te dicen que no puedes procesar esos datos. Y te citan leyes de autor para que no uses los datos. Te reto a que busques las bases de datos de la Corte, de la Constitucional, y te dicen literalmente que no puedes procesar los datos. Y te amenazan con la ley de acceso a la información. Lo mismo sucede con ciertos datos que están divulgados en el DANE, y cada vez es tendencia que las bases de datos públicas citan las leyes de derechos de autor porque los datos están procesados. Quiere decir que solo están liberando un segmento de la información pública y se están amparando en la misma ley de acceso a la información pública. Primero, eso es un ejemplo de un ciudadano movido por datos. Listo. Eso es lo que realmente estamos buscando. Es personas como tú que empiecen a hablar de esa forma, porque ya cuando hablan de esa forma es porque han entrado, han visto restricción. En los debates que se han hecho acá a nivel de ciudad se piden los datos puros, ¿sí? Que es muy importante tenerlos. Pero eso es parte de lo que queremos lograr, que todos, si todos nos inquietamos de la misma manera, pues ya vamos a empezar a encontrar un montón de patrones y relaciones para generar innovación o para luchar con un tema bien complicado, ¿cierto? Que es el tema de no quiero decir como la palabra, porque eso queda grabado allí. Pero bueno, ya todos saben. Entonces, para no desviarnos mucho del tema, eso es lo que queremos hacer. Una cosa es que el proyecto está a 2022, ¿listo? El de lograr. Y lo otro es muy fácil. Yo voy a dos empresas, ¿sí o no? Y las dos están empezando un proyecto, pues tienen todas esas debilidades que tocabas decir para lo que está haciendo pues el tema de gobierno digital. Pero a veces le digo a una, si vos supieras cómo están las otras, ¿listo? Ok, entonces listo. Colombia es el único país en Latinoamérica que está haciendo ese proceso y necesita más personas como vos, inquietos, y como vos. No te vamos a dejar preguntar otra vez. No. Ahorita hablamos. Mentira. Sí. ¿A favor mío? Ah, listo. ¿Me recordás tu nombre, por favor? Delio. Bueno, hola Delio. Acá en Colombia todavía no ha llegado, se tiene la idea a través de Incontec, porque Incontec hace parte del equipo, de un equipo internacional que miran los temas de estandarización y norma a nivel mundial, que hacen parte de la ISO, ¿cierto? ¿Tú sabes qué es la ISO? O supongo que lo sabes. Para el tema que tú quieres abordar, hay un tema transversal que es la norma ISO 37120, que es la norma ISO para las ciudades sostenibles. Ahora, cuando se quiere tener acceso a la información, nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente la legislación y la normatividad de un país, sino también todo el tema de protección comercial, la propiedad industrial, ¿cierto? Es decir, todo el tema de protección de derechos de autor. Ahora, cuando vos vas a acceder a datos y un solo dato infringe de alguna manera la ley, en este caso para Colombia, de habeas data, ya a partir de allí se genera un conflicto de intereses. Entonces, acá como mencionaba Joan, todavía no saben qué datos se están liberando y por lo tanto les toca restringir la información. Cuando aquí haya una implementación efectiva de la norma ISO 37120, entonces vas a poder comprender qué datos van a liberar ellos inicialmente. La norma ISO 37120 habla de 17 categorías, incluso muy a la par de las metas de desarrollo sostenible, porque la ISO te muestra qué estándar ISO o qué norma es compliant o cumple con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, en ese orden de ideas y dando una respuesta puntual a tu pregunta es, por ejemplo, ¿qué datos se podrían liberar
datos que no comprometan a las empresas o a gobierno, porque aquí todavía hay un tema de largo y de ancho en el tema ético y moral en Colombia, y por el cual no van a liberar ciertos datos o no los van a dejar usar hasta que hayan políticas efectivas donde se vean obligados ellos no solamente a entregar información limpia, sino que sea usable. De nada sirve liberar la información si no tiene uso, como estabas tú comentándolo. Gracias. Ah, sí, perdón. Una pregunta para ambos, si se puede. Es si podemos hacer el ejercicio, digamos, yo quiero ofrecer servicios de Big Data, supongamos, ¿qué debo estudiar? ¿Cuántos lo puedo hacer yo solo? ¿Debo armar un equipito de 2, 3, 4 personas? Y después si voy a una empresa, pues ve que eres Big Data o que se supone como es como el procedimiento. Ok. Bueno, ya como lo ha comentado Joan, todo el tema de Big Data es un esquema colaborativo y se requieren equipos multidisciplinarios. Desde el enfoque de la ciencia de datos hay 3 pilares que se tienen que tener en cuenta y son habilidades de programación, conocimientos de estadística y matemática y conocimientos del negocio. Realmente el científico de datos, o sea, la persona como científico de datos es un unicornio, es decir, no existe. ¿Por qué? Porque la definición de científico de datos es que si tú ya eres un científico de datos, yo te puedo llevar a cualquier lado y tu título no debería de cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo soy actuario y a mí a donde me lleves yo soy actuario. ¿Qué pasa con el científico de datos? Como tiene un pilar que se llama conocimiento del negocio, eso me hace a que yo nada más sería científico de datos en un sector, porque necesito experiencia de ese negocio. Con esa falencia o con ese requisito, lo que se está haciendo es que el científico de datos no es una persona, es un grupo, es un equipo de personas que trabajan de forma colaborativa para poder lograr el objetivo. Con esa introducción, lo que se requiere para poder implementar un proyecto de Big Data, se requiere formar un equipo multidisciplinario que pueda cubrir los 3 pilares y entonces los vas formando en los 3 pilares. Tienes que tener un buen ingeniero de datos, tienes que tener un buen analítico y tienes que tener una persona que tenga experiencia en el negocio. Si tú los pones a los 3 y los avientas a resolver el proyecto, eso tampoco es garantía. Tiene que haber un proceso y algo que los haga poderse comunicar de forma asertiva. Por lo general, los analíticos tienen una forma de ser muy introvertida, no son muy buenos en las relaciones, como comentaba Joan, en las relaciones personales, y por otro lado también son bastante egocentristas y les gusta pelear entre ellos. Entonces, tienes que tener un gerente o una persona que los pueda alinear y pueda hacer que esa comunicación fluya, porque si no, esto no va a ser exitoso. Si tú contemplas los 5 pilares de la analítica, bueno, los 5 pilares para implementar los proyectos, te podrás dar cuenta ahí entonces los perfiles que requieres para poder implementar un proyecto de punta a punta. No todos los proyectos requieren la capacidad máxima de los perfiles, pero sí requieres un equipo, requieres datos, requieres tecnología, necesitas procesos y que eso sea sostenible. Cuando tú logras esa armonía, ese ecosistema, entonces no es nada más salir a implementar Big Data, es realmente resolver una necesidad del mercado, una necesidad de la sociedad. Cuando, así tal cual como lo planteas, hay muchas empresas consultoras hoy en día que se están aprovechando de este boom y realmente confunden lo que es implementar Big Data con hacer fórmulas matemáticas llamadas modelos que se los dejan a las empresas. Eso no es hacer Big Data, eso es hacer un modelo. Entonces, si tú en verdad lo que quieres hacer Big Data, tienes que garantizar que estás cumpliendo el check que nos decía Joan y tienes que capacitar a las personas en un ambiente colaborativo. Complementando lo de Ervin, como este año en la conferencia de junio en el encuentro de Big Data, la mía se va a llamar Data and Ethic Storytelling, entonces
todo lo estoy tratando de contar a través de historias. ¿Cierto? Eso. Entonces resulta que yo utilizo marketing digital, es una de las líneas que manejo, y lo utilizo mucho como una especie de sensor para conocer al cliente, así lo uso yo. Y desarrollé una metodología que se llama el pentágono de vaina, ¿cierto? Y es definir unos ejes estratégicos. Entonces teníamos un salón como este y ya llevaba como 2 años y me habían retado en muchos negocios y por lo menos una arista. Cuando, ¿quién quiere que le hagamos el pentágono? Entonces una chica salió. ¿Sí? Entonces pues no, simplemente, ven, ¿qué nos irá a decir? Cuando, bueno, ¿tú dónde trabajas? Exequiales del Oriente. Exequiales del Oriente, muy bien. Jaque mate, ¿sí o no? Mentalmente, ¡puf! ¿De qué viven las funerarias? Muy bien, jóvenes. ¿Qué creen que le pregunté yo? ¿Cuál es su cliente? O que no aprendieron en la conferencia, pues. No. María Cecilia, público regular. Solo 8 dijeron en la tacita de café 5 y aquí todos que los vivos jóvenes, los vivos. Ellos se ponen tan tristes como uno como cuando alguien se muere, porque los 5.000 pesitos, exactamente. Entonces ahí, aprender del negocio y escoger uno. Pero si tú tienes experiencia en un sector, por ahí, te pueden ofrecer $1.000.000 en un sector que no conoces y mejor no. Es una de las para obtener victorias tempranas, porque sobre todo en las pymes, y eso lo digo con propiedad, en Medellín solo el 85% son pymes y el 70% microempresas, y resulta que todas tienen Excel. Entonces si quieres escoger herramienta, como digo, y Excel hoy en día es. Entonces, pero cuando vas a hacer el Excel, haces gráfico y entonces, si no conoces del negocio, no. Entonces, una primera decisión es escoger un nicho y si sabes de él, por ahí. Y preferible esperar un rato a darte a conocer y conseguir clientes, a no que te llegue alguien de aeronáutica civil, ¿sí o no? Y yo qué sé de aviones, vamos a aprender, vamos a estrellarnos todos. ¿Qué más? Sí, por acá. Muchas gracias, Joan y Ervin, por la charla, por ese espacio tan enriquecedor. Yo lo sigo en LinkedIn. Súper. Y bueno, también he estado en otros espacios y también aproveché este momento para cómo lanzarme en ese momento. O sea, ya creo que lo están alineando con la respuesta que le dieron al compañero, pero entonces ya ese momento cumbre de entrevistarme y decirle yo tengo esto y he hecho este es mi historial, creo y que usted necesita esta solución porque conozco que sus datos son estos, es su volumen y sé también de que su negocio tiene unas falencias, digamos, a priori que se pueden percibir. Entonces, y que el ambiente lo está censando, digámoslo así, pero falta que romper ese hielo que diga ese cliente, aquí está, venga, conozca el negocio. ¿Cómo enfrentar ese momento cero? Nada más para ver que haya entendido bien tu pregunta. ¿Te refieres a cómo le convences o le haces ver a la empresa que requiere lo que tú le estás ofreciendo? Exacto. Lo acaba de comentar Joan, es el storytelling. Cuando tú cuentas ese resultado en una historia, cualquier persona te va a entender. Si tú lo hablas a un nivel técnico y le dices, mira, es que tú requieres este modelo matemático y requieres este tema de datos y muy, muy, muy técnico, nadie te lo va a comprar. Pero si tú le cuentas una historia y le dices cuáles son los beneficios de esa historia, es ahí cuando estás vendiendo el proyecto. Esa habilidad es muy importante. Storytelling. Resulta que una Secretaría de Movilidad de una ciudad, no es Medellín, pues, porque después, no, otra ciudad, cuando miramos los profesionales de esa secretaría, todos eran ingenieros civiles, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a terminar una solución de movilidad? Puente, glorieta, túnel, semáforo. Ok, entonces si yo le voy a vender la idea a él, pues tengo que hablarle de puentes, de tal. Entonces, depende mucho con quien tengas el contacto. Si es el de TI, él va a querer ver data center y todo. Pero si es el dueño de la empresa, ahí sí es importante
tener un muy buen discurso. Yo lo voy a hacer porque es parte de nuestra filosofía. Jóvenes, den una charla a la empresa. Hagan eso. Los que quieran meterse en el tema, ténganlo en su portafolio. ¿Te interesó la empresa? ¿La conoces? Expliquen lo que ustedes, el concepto y todo el tema. Y eso genera una nivelación de expectativa. Porque si ofrecen una herramienta, ustedes no saben adentro qué hay. Yo una vez hubo una empresa que tenía 250 y yo iba a hacer la 251. Pues sacado de una vez, ¿cierto? Entonces en esa charla incluso ustedes pueden conocer algunos detalles para ya el discurso, la fase 2, pero le ayudan a lo que tú decías ahorita, a generar una cultura en la organización de lo que es importante el tema de Big Data, ¿cierto? Por eso es que el que maneje una empresa de esto, contar historias, ¿sí? Y contar muy... Pero el entregar conocimiento te abre las puertas de las empresas. Ok, bueno, nada más para aclarar ahí un poquito el tema terminológico, el Big Data no está asociado a una tecnología, a un hardware ni a un software. El Big Data es más una filosofía, una metodología. Entonces, tranquilamente cualquier proyecto de Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning puede absorber los avances de hardware, porque la computación cuántica es un avance en hardware, no en metodología. Por otro lado, el tema de la computación cuántica todavía le falta un poquito. Digo, ya sé que lleva más de una década, pero todavía le falta un poquito. Ahorita lo que hay es todo el tema de procesamiento en paralelo, todo lo que se llama procesamiento en memoria, y eso es lo que ahorita las empresas es en lo que están invirtiendo. Con el tema de la nube se está haciendo una mezcla, ¿sí? Hay ahí todavía unas reservas, pero de aquí a que la computación cuántica sea ya una realidad en las empresas, faltan varios años, todavía no. Pero nada más para comentar o para hacer un resumen al respecto, todo lo que sea avance de hardware va a estar completamente alineado con cualquier estrategia de Big Data o inteligencia artificial. No va a haber ningún problema al respecto. Buenas noches, muchas gracias por la conferencia, muy bacana. Gracias. Soy estudiante de estadística y de ingeniería de sistemas. Mi idea es que ustedes qué opinan y cómo se podría cerrar la brecha. Por ejemplo, en las clases que yo tomo, uno ve un montón de hombres y 2 mujeres, una mujer, 3 mujeres. Entonces hay como una brecha de diferencia ahí de 20 hombres, 3 mujeres, 2 mujeres. No sé ustedes qué opinan y cómo se podría cerrar la brecha. Me han dado varilla por eso. O sea, varilla. La comunidad de Geek Girls, las pioneras de develop. ¿Cierto que entonces, incluso ya hay una fórmula matemática. Yo voy a hacer un evento el 26 de marzo, el Big Data Day. Yo no sé si tengo autorización para decirlo acá, pero la Universidad de Medellín también lo va a hacer en abril, ¿cierto? Bueno, ya dijeron que sí, ese público. O sea, Big Data Day ya también. Y ya un conferencista tiene que ser mujer. Ok. Lo otro es que existen comunidades. Y es importante entonces que las universidades empiecen a contactar a las comunidades. Las Geek Girls es a nivel Colombia. En estos días hicieron un evento y fue 150 mujeres desarrolladoras. Llevaron las pioneras developers, las chicas de Stephanie. 150. Entonces, las científicas de datos, que creo que originaria del eje cafetero, ¿cierto? Y se mueven. Entonces sí hay muchas. Lo que hay es que hay que seguir fortaleciéndolos y en nuestra, por ejemplo, yo todavía no tengo un equipo grande de trabajo, pero me gusta la fórmula que está usando una compañía como Kipux, que es 50-50. Entonces la idea es empezar a fortalecer y dar oportunidades. Lo que es que es también importante que ellas se motiven, ¿cierto? Que cuando se inscriban a esos programas. Pero en el caso de la ciudad, incluso Medellín es súper incluyente y no lleve mujeres, pues
pues, speakers y lo llaman a uno y yo no, pero bueno, listo, está bien, me equivoqué. Al principio fue así, pero ya fui más consciente y soy consciente de que hay que seguir y además que no es porque las mujeres que están acá, pues, pero lo hacen muy bien y aportan muchísimo a los equipos, el tener mujeres integrantes de los equipos, ya sea en la parte de TI, en la parte de analítica, ¿sí? Tienen unas características, habilidades de persona bien. Si somos puros hombres a las 2:45, pura Champions. Sí. Hablando de eso, ¿qué pregunta falta? Porque la 9 es el resumen de la Champions y sacaron al Manchester United, ¿cierto? Sí, no, ¿cómo quedó? A penaltis. ¿Y quién pasó? Siguen. ¿Pasó el París? Por eso, ¿qué dije? No, así, por eso quiero ver ESPN. Vos como narrador de fútbol, pues sí, no. Buenas noches. Muchas gracias pues, por la charla muy interesante. Yendo en la línea de pronto de sus recomendaciones y pues siendo Joan emprendedor y mencionando pues como los distintos perfiles, mencionabas tres, tú mencionabas el conocedor del negocio, el analítico, el que va a programar. Pero entonces en el inicio, porque digamos que el tema de la pasión por lo que, esto es una cosa muy interesante, entonces uno empieza, en internet mucha cosa, tú decías ahorita la ventaja del como el centro educativo que te va formando en otras cosas y va creando esos ecosistemas, pero entonces la pregunta enfocada es, en emprendimiento requiere un perfil de riesgo, ¿cierto? Alto, medio, alto, entonces, pero no sé si también en línea de lo que están allá o todos somos emprendedores y aquí todos son de perfil riesgo alto. Entonces, por ejemplo, conocedor del negocio, el perfil del conocedor del negocio, listo, me apasiona el tema, para emprender está como brava la cosa, las recomendaciones, hay empresas reclutando esos conocedores de negocios o a esos analíticos, porque es que realmente pareciera un tema medio nuevo, pero se vuelve como moda. Vi unas personas muy jóvenes que no conocen de los negocios, vi unas personas muy tesas en tema de programación. Entonces, dar un cambio así, ¿cierto? Habla de un perfil de riesgo para emprender duro. Entonces, bueno, yo soy conocedor del negocio, voy a rodearme de estos 2, 3 perfiles que me hacen falta para ir a vender el programa. Listo, yo soy vendedor, yo me encargo de la venta, usted tata. Pero otra vez, bueno, pareciera que es más fácil integrarse a una empresa y a empresas como las de ustedes, donde ya los hay en el mercado colombiano o todas estamos muy crudos. Y lo menciono pues porque mi perfil es conocedor del negocio, entonces no estoy en el mercado de TI, entonces me quedas como la expectativa, bueno, ¿estamos a la altura o estamos aquí simplemente personalizando paquetes de IBM, de Microsoft y sí vamos a tener un nicho ahí con lo que decías de Medellín, no sé? Y lo último para hilarlo es si el diplomado orientado a quién, a cuál de esos perfiles, porque decías que el del segundo semestre va orientado al Data Scientist y el primero es como el que quiera armar esa empresa, el que quiera tener muy clara la metodología para unir esos perfiles. Así lo entiendo, ¿lo entendí bien? Sí. ¿Contestas primero? ¿Le doy yo? Ok. Bueno, te contesto primero la última y te comento algo de la primera y ya nos comenta Joan. Este diplomado que vamos a dar es precisamente para que las personas o las empresas que quieren implementar un proyecto sepan qué hay detrás. ¿Sí? Sí se van a tocar y van a desarrollar redes neuronales, árboles de decisión, también temas de tecnología, cómo conectar el tema de las APIs con datos abiertos. El proyecto, de hecho, dentro del diplomado, al final, hay un proyecto final que se va a comenzar a hacer a la mitad del diplomado, el cual va a ser, ¿conoces Telegram? Es un esquema de mensajería estilo WhatsApp, el cual vamos a desarrollar que desde Telegram lanzas una consulta, el motor se conecta con datos abiertos de la página de data.gov.co, hace la búsqueda de lo que quieres y te lo devuelve por Telegram, ¿sí? Utilizando un motor analítico debajo, utilizando programación en SAS y Python. Ese es el proyecto final. Ahora, el nivel de ese diplomado no es que salgas aquí ya sabiendo hacer inteligencia artificial, sino que si tengas una homologación de conceptos, si lo toques, si lo vivas, si lo implementes para que cuando quieras hacer, por ejemplo, un emprendimiento, sepas dimensionar a qué te enfrentas, sepas cuantificar si realmente eso que está pidiendo la empresa es viable o mejor ni te metes por allá. Es para precisamente gente que va a liderar
la implementación de esos proyectos, gerentes de tecnología, project manager, emprendedores. Por ejemplo, en tu caso, si como comentas que eres conocedor del negocio, nada más una pregunta, ¿de qué negocio, de qué industria? Entonces, al final del día, o sea, tienes una formación de ingeniería ya con conocimiento del negocio. Te queda perfecto el diplomado en ese aspecto porque tienes las bases, ya tienes el conocimiento del negocio y ahora vas a ver cómo dimensionar este tipo de proyectos. Bueno, eso para comentarte cómo está enfocado el diplomado. Con respecto a la parte que decías, bueno, cómo emprender en este lado, Predictiva también es un emprendimiento, de hecho, pues yo soy socio de la empresa, la formamos 4 socios y lo que hicimos, y te cuento una anécdota personal, juntamos 4 perfiles, ¿sí? Yo como experto de analítica, Juan Bedoya, que él es, bueno, yo mexicano con formación analítica, Juan Bedoya de acá de Medellín con formación en todo lo que es gobierno de datos, ética de datos, y él muy buen comercial por ser paisa, ya eso lo traía debajo. Wilson Molina de Bogotá, él con toda la experiencia de procesos, metodologías, project manager, con muchísimos años también de experiencia en varios sectores de la industria. Y Oscar Medina, él de Cali, siendo experto en arquitectura empresarial. Entonces, la anécdota personal es cuando nosotros mezclamos esos 4 perfiles, todos con esa experiencia siendo expertos en su área, nos está yendo súper bien porque cumplimos de punta a punta la implementación de proyectos analíticos. Disculpa. Entonces, a mí en lo personal, ¿cuál es la fórmula que nos funcionó? Hacer un equipo multidisciplinario. No solamente quiero hacer un proyecto analítico, entonces me junto con puros estadísticos. No. Más bien, precisamente, ¿cuál es la falencia que te hace falta? ¿Qué necesitas? Y como yo creo que de lo que más me llevo de la presentación de Joan es hacer ese relacionamiento. Todos estos proyectos son relacionamiento para poder cubrir todos los gaps de implementar esos proyectos. Entonces, ahí empatando lo de Ervin, es el tema del equipo. Tú ya está el del negocio. Lo que pasa es que es tú entender, leerte el libro el Gran Cabrón del Big Data para entender el proyecto. La empresa normalmente, o el reto, vuelvo y te digo, es el proceso. La herramienta tal vez llegue después, entonces vas a necesitar un tema. Por eso es que la gran exigencia de inteligencia artificial y Big Data es esa competencia de relaciones. ¿Sí? Como profesor soy crítico de la forma tradicional en que se han manejado las evaluaciones. 4 evaluaciones solitarias y un trabajo en equipo. No, así no debe ser. Deben ser 4 trabajos en equipo y un examen, para que los vayan analizando el porqué, porque cuando es el mundo laboral es trabajo en equipo. Entonces esa competencia es la que, y por muy bueno que tú seas, muy crack que seas en el mundo del Big Data, el más teso, si no hay equipo, no hay forma de encontrar solución. Por eso ese tema de 2 minutos, ya nos vamos, para un storytelling. En una empresa muy buena se perdió el mejor de la empresa, el Messi, este es Cristiano, el Messi. Y el líder del equipo fue por él, a su casa, vivía en el municipio que hace más frío en Colombia, Carmen de Iboral. Fue allá a esa nevera, cuando tocó la puerta abrió, su colaborador estaba al frente de la chimenea, una chimenea al rojo encendida. Se sentó el líder, así como estamos Erwin y yo, y no le habló. Simplemente se quedaron media hora viendo esa super chimenea. Y había uno de los carbones, el más naranjado de todos, el más bonito. El líder se paró, lo cogió y lo puso a un lado solo. Se sentó y vio los siguientes 10 minutos cómo se apagaba. Los dos miraban cómo se apagaba. Volvió y se paró el líder, cogió el carbón apagado, lo metió nuevamente en la chimenea y el carbón volvió a ser el mismo. ¿Ok? Ya cada uno, mientras va a la casa, después ve la Champions, saca la conclusión. Chao, jóvenes, Dios los bendiga.